Interesante, se presentan propuestas, yo creo, bastante trabajadas por lo que conozco y creo que podemos generar un buen espacio también de debate. Por eso les pido a los ponentes que se ajusten al tiempo, se ajusten a los 20 minutos para poder dialogar entre ellos y poder dialogar también con vosotros. ¿Vale? Daríamos paso, empezaríamos con Daniel Raventós, presidente de la red Renta Básica en el Estado. Y bueno, empezaría pues Daniel. Ya. Hola, buenas tardes. Agradecido a los organizadores por darme la oportunidad de poder discutir con alguna gente de la mesa y, por supuesto, con vosotros. Como son 20 minutos y, evidentemente, tenemos que ser disciplinados en los minutos, en el tiempo, pues voy a dar algunas pinceladas de algunas cosas, yo creo, bastante sabidas y otras que, en cualquier caso, se pueden encontrar porque están publicadas de forma libre en la red. Pero, en cualquier caso, voy a explicar algunas cosas que, insisto, tienen que ser entendidas como pinceladas. Algunas confusiones, por ejemplo, que han salido, etc. Digo confusiones porque cuando, junto con dos compañeros de la asociación, uno que es un compañero amigo, catedrático de Economía Aplicada de la misma facultad donde trabajo, de Jordi Arcarons, y Lluís Torrents, que trabaja en el IES, publicamos hace 3 o 4 meses un avance de lo que parcialmente voy a explicar ahora, que es decir, cómo se puede financiar una renta básica para el conjunto de la población del Reino de España y cómo se puede financiar, por lo tanto, ¿no? Y, claro, esto ha habido economistas de la ultraderecha neoliberal, algunos de izquierda, pues que han intervenido, algunos han dicho algunas cosas interesantes, otros han dicho chorradas y otros simplemente se han confundido. Bien, entonces voy a intentar explicar algunas cositas. La primera, que nadie confunda o no se debe confundir lo que hemos hecho nosotros, que al fin y al cabo es un ejercicio académico, con una política económica. Una política económica es una cosa mucho más seria. Es decir, nuestra propuesta podría formar, evidentemente retocada de 1000 maneras, pero podría formar parte de una política económica, pero una política económica, insisto, es algo mucho más serio. Lo que ocurre es que disponíamos de casi 2 millones de IRPFs, una muestra del año 2010, del conjunto del Reino de España, menos la comunidad autónoma vasca y Navarra. Esto es por razones que están fuera del régimen común, no tiene problema, porque habíamos hecho un par o 3 de años antes el mismo estudio para Guipúzcoa, en Guipúzcoa manda Bildu, en la Diputación, y no teníamos una muestra, sino que teníamos todas, 650.000 declaraciones de IRPF. Los resultados, evidentemente, no son los mismos, ¿no? Se parecen, pero no son los mismos, porque Guipúzcoa, evidentemente, tiene una economía rica. Bien. Por lo tanto, los datos de los que les voy a hablar pertenecen a una muestra aportada por el Instituto de Estudios Fiscales, por supuesto, del año 2010, es decir, en plena crisis. Esto es parte de lo que les voy a explicar, pero también me gustaría hacer alguna aclaración previa, ¿no? Aparte de ser miembro de la red Renta Básica, soy miembro editor de la revista Sin Permiso, y en Sin Permiso hemos publicado cerca de 2 centenares de artículos sobre la renta básica y a veces, no siempre, pero discutimos cosas de Sin Permiso. Y una de las cosas que nos produce auténtica hilaridad es cuando escuchamos o vemos por escrito que la renta básica es una propuesta radical, ¿no? Una medida radical. Esto, insisto, que es de las cosas que nos hace gracia, porque si la renta básica, que es una medida mediante una reforma fiscal, como tendré ocasión de hablar, que lo que intenta es que toda la población tenga la existencia material garantizada o simplemente renta igual al umbral de la pobreza, a esto se le llama una medida radical, uno piensa qué deben estar pensando sobre lo que son
las radicalidades o las cosas moderadas las personas que están hablando de estas cosas, ¿verdad? Pero, ya digo, simplemente que nos produce cierta gracia porque delante de una situación política y económica como la actualidad, donde los radicales son los que están gobernando, esto sí que son medidas radicales. Esto sí que son medidas radicales. Lo que se ha producido fiscalmente una redistribución de la riqueza de la inmensa mayoría de la población a los más ricos, esto sí que son medidas radicales. Pero garantizar la existencia material de toda la población, llamar una medida radical, es simplemente ridículo, a nuestro entender. Bien, ¿qué pretendíamos? Luego se lo voy a explicar con un poco más de detenimiento, con algún cuadro, pero la idea fundamental. Pretendía al menos que nuestro criterio de financiación cumpliera 4 criterios que son los siguientes. Primero, que la reforma se autofinanciase, es decir, que no generase déficit neto, es decir, de forma que se respetase la recaudación anterior y la reforma fuera neutra en este sentido. Recaudación anterior quiere decir que se recoge lo que se necesita para financiar la renta básica, pero se respeta la recaudación anterior. Quiere decir, por ejemplo, que no se toca un céntimo absolutamente en ninguna partida pública que ya se recogía anteriormente en el IRPF, de cosas que no se deben tocar como la sanidad y la educación pública y de cosas que son más discutibles como el mantenimiento de la Casa Real Borbónica o el Ejército. Bien, por ejemplo, pero no se tocaba nada. Es decir, en este sentido era fiscalmente neutra. Segundo objetivo, que su impacto distributivo fuera muy progresivo. Bueno, esto era una hipótesis, veríamos lo que ocurría. Tercero, que más del 50% al menos de la población con menos ingresos ganase renta neta respecto a la situación precedente, claro. Y cuarto, que los tipos impositivos reales o efectivos, que no el nominal, después de la reforma, es decir, una vez considerados no solamente los tipos nominales, sino también el efecto de la renta básica, no fueran altos. Bien. Para abordar algunos aspectos del modelo econométrico de microsimulación y la renta básica que debe financiarse, vale la pena dejar también sentadas las siguientes precisiones. Primero, la cantidad de renta básica era igual o superior al umbral de la pobreza. Este era el criterio también que nos habíamos autoimpuesto. Segundo, la renta básica no está sujeta a la imposición del IRPF, es decir, hasta la renta básica usted no paga absolutamente nada de IRPF. A partir del euro número 1 superior a la renta básica empieza a pagar IRPF. Tercero, la renta básica viene a sustituir toda prestación pública monetaria de cantidad inferior. Es decir, aquel que recibe 400 monetariamente, pues pasa a recibir 650. No 400 más 650. Y aquel que recibe 900 se queda igual. No pasa a recibir 900 más 650, sino 650 como renta básica y los 250 que faltan como complemento. Bien, y finalmente, en nuestro modelo, la renta básica que proponíamos no supone la detracción de ningún otro ingreso público por la vía del IRPF, lo que he dicho antes. Bien. Entonces, esto, la renta básica, la cantidad que a nosotros nos salía era exactamente igual a 7.471 euros anuales, que es el umbral de la pobreza que calculamos si descontamos la Comunidad Navarra y la Comunidad Vasca. Bien, esto más o menos son 625 euros mensuales. Esto es lo que con algún pequeño detalle y hasta voy a explicarles. Vamos a ver. Son simplemente un resumen de lo que han hecho Jordi Arcanons y Luis Torrents para otras presentaciones, pero que a mí me va fantástico. Como ven, mayores de 18 años, 7.471 y menores, 1.494. Anuales, por supuesto. Las características de la información utilizada son... Bueno, esto era la primera. Es una muestra individualizada y estratificada, ya he dicho, referida al año 2010, con casi 2 millones de liquidaciones, que era la muestra, que identifican a más de 22 millones de personas declarantes. ¿Qué permite esta información? Una imputación prácticamente exhaustiva de todo el flujo de rendimientos netos de las personas en el IRPF. Trabajo, capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, y identificar las características sociofamiliares de la persona declarante, edad, estado civil, descendientes, ascendientes,
elevando hasta los 34 millones de personas la cifra de población analizada. ¿Qué no permite esta información? No es posible identificar el hogar fiscal. Por lo tanto, todo nuestro microanálisis se referirá a supuestos de renta básica individual, aunque también es posible plantear algunos supuestos de renta básica por hogar. Bien, esto simplemente son algunas de las cosas del increíble impuesto a la renta de las personas físicas que tenemos actualmente, ¿no? Del increíble, porque esto quizá voy a insistir después. Fíjense ustedes, antes del IRPF, el Gini es de 0,4114, antes del IRPF actual, Después del IRPF actual, este Gini baja a 0,3664. ¿Qué quiere decir? Que solamente baja 4 puntos y medio. Es impresionante, Esto, el principal impuesto directo sobre las rentas de las personas. Es impresionante, es decir, casi no redistribuye nada porque hay una serie de, que están aquí especificadas, no lo voy a explicar porque evidentemente esto me alargaría, pero hay cosas o reducciones que son claramente regresivas y otras que son claramente, bueno, o más progresivas. Bien. Las características de la reforma son estas: integración de la base del ahorro en la base general, eliminación de compensaciones entre rendimientos, eliminación de los mínimos personales y familiares, eliminación de todas las reducciones de la base, en fin, eliminación de otras deducciones de la cuota como vivienda, incentivos, y un tipo único combinado con la transferencia de renta básica que luego especificaré. Aunque nuestro modelo de simulación permite contemplar distintos tramos y tipos para la financiación de la renta básica. Es decir, no hay ningún tipo de problema de contemplar 3 tramos o incluso decir, pues bueno, quedan 2.000 o 3.000 euros exentos o solo el 25%. En fin, cosas de estas que simplemente no tienen mayor importancia, creo, con los resultados finales. Bien. El tipo único del 49%, pero cuidado, 49% nominal, que luego explicaré un cuadro muy importante porque explica lo que es, por decirlas, los tipos reales, no nominales. Bien, lo que interesa de este cuadro, que la situación ex post, quiere decir después de la reforma, significa que resultan a efectos prácticos dentro del IRPF 75% personas beneficiadas, es decir, que ganan con la reforma. Y el 20% aproximado de la población que no está en el IRPF, es decir, no queda recogido en el IRPF, damos por supuesto, puede haber alguna excepción, que también salen beneficiadas, porque evidentemente si no declaran, salvo algunas excepciones, porque no tienen la obligación de declarar IRPF. Es decir, que contando la otra población, para nosotros nos sale que el 81% de la población, desde el más pobre hasta la octava decila, sale ganando. Bueno, hasta la octava decila, perdón, y los que no están dentro del IRPF. Bien, esto aquí más o menos se repite, esto tal, y en realidad lo que es, explicado también muy rápidamente, nuestra propuesta es una gran transferencia de renta de los más ricos, concretamente del 20% de declarantes más ricos, a otro, el 70% de declarantes más pobres, exactamente 32.000 millones. Evidentemente no entro con la obviedad, pero esto tiene que jugar cualquiera que quiera hacer alguna pequeña reforma en el IRPF, que este IRPF hace que yo, que soy profesor titular de una universidad pública, formo parte del 15% más rico de la población, con lo cual algunos inmediatamente se han puesto a decir, bueno, esto quiere decir que las clases medias quedarían perjudicadas. No, el problema es de que los ricos defraudan y eluden fiscalmente de una forma impresionante. Por lo tanto, si esto pudiera estar bien computado, evidentemente a la gente le tocaría la decila que le tocaría. A mí, por supuesto, no me tocaría estar entre el 15% más rico, ¿verdad? Bien, este gráfico es muy importante y está explicado aquí. Para mí este gráfico, si se entiende bien, se entiende el 90% de lo que nosotros proponemos. La gráfica de color rojo es lo que pasaría por decilas del IRPF actual con la reforma que proponemos. Y la azul es la actual. ¿Qué ocurre a efectos prácticos? Ocurre que hay una serie de decilas, las más bajas, el 10, 20, 30, 40, 50, 60%, ¿verdad?, que la cuota ex ante es la actual y la cuota ex post es después de la reforma, ¿no? ¿Cómo queda? Claro, el 49% nominal se transforma para la decila más baja, el 10% más bajo del IRPF, en un menos 209%. Esto simplemente significa que es una transferencia neta,
Solamente a partir de la séptima decila es cuando se cruzan la anterior y la actual, y es cuando las decilas superiores empiezan a perder. No totalmente, según porcentajes, los que pierden seguro son todos los que están en las dos decilas superiores. Aquí, ¿qué significa que el valor negativo de las 6 primeras decilas sea negativo en las 6 primeras decilas en la situación ex post? Es decir, que simplemente son perceptores netos, ¿no? Bueno, esto está aquí especificado en lo mismo, es el mismo gráfico, pero por decilas, ¿no? Bien, esto también me parece muy importante. Hay otros indicadores como Kakwani, Switch, etcétera, que esto ahora tampoco, pero para homogeneizar con lo que decía antes. Fíjense que antes decía, antes del IRPF el Gini es de 0,41. Después, el actual del Gini, después de pasar por el IRPF, se convierte en un 0,36, es decir, casi nada, ¿no? Con nuestra reforma pasa al 0,25, es decir, a unos niveles parecidos a Dinamarca, Finlandia, etcétera. Entonces, decrece 11 puntos o más de 11 puntos con la reforma. Esto significa simplemente, con todos los defectos que pueda tener Gini, o el indicador de Gini, esto significa simplemente que se produce una gran redistribución de la renta, de los sectores que tienen más a los que tienen menos. El indicador 80-20 lo corrobora, como pueden ver aquí en este, bueno, en fin, al lado del indicador de Gini. Otra cosa de nuestro IRPF, que es muestra de que es un auténtico, en fin, una auténtica tortura, ¿no? La renta media de los asalariados de esta muestra de 2 millones se sitúa muy cercana a los 24.700 euros anuales y la de los empresarios en 20.275 euros anuales, Lo que significa que los empresarios declaran de promedio un 17% menos de rendimientos. Esto es oficial. Evidentemente es una gran mentira, pero es oficial. Y luego lo que les comentaba antes, un declarante cuyos rendimientos totales consignados en el IRPF superen los 42.000 euros forma parte del 10% de los declarantes más ricos. Y uno que tenga más de 55.000 euros anuales forma parte del 5% más rico. Estos umbrales causan evidentemente un asombro impresionante porque es una auténtica mentira, por supuesto, ¿no? Las cosas no son así, sobre todo cuando contrastamos datos, por ejemplo, como los que tenemos de la Unión de Bancos Suizos, ¿no? Donde dicen, no dicen los nombres, pero dicen que, y son sus clientes, con lo cual no están hablando mal de los ricos, que 22 personas, no 200, no 2.000, 22 personas en el Reino de España tienen una riqueza equivalente al 5% del Producto Interior Bruto. Es evidente que esto no cuadra en absoluto nada con lo que tenemos aquí. Bueno, aquí hay una comparativa internacional que hasta... Bien, y yo creo que con esto de la presentación. Me quedan 3 minutos, ¿verdad? Bien, solo algunas pequeñas cositas sobre estos 3 minutos que me quedan, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que si no nos perdemos de vista, al menos esto es lo que me ha pasado a lo largo de estos 3 años, de estos últimos años cuando he discutido con determinada gente, que es lo siguiente. Algunas cosas que deben ser respondidas, me parece. ¿Por qué una renta básica? Hay gente que lo que quiere es acabar inmediatamente con la pobreza. Bueno, no inmediatamente, no, como se nos explicará en una legislatura, lo cual ya sería maravilloso. Pero acabar con la pobreza es una cosa muy importante. La renta básica, por supuesto, sí, es igual al umbral de la pobreza, evidentemente acabaría con la pobreza, al menos con la pobreza económica. Esto no hay ningún tipo de duda. Pero si algunos somos partidarios de la renta básica, no solamente es porque acabaría con la pobreza. Además, lo han dicho algunos de nuestros amigos internacionales como Philippe Van Parijs, Rubén Lobolo, en fin, cantidad. Eric Olin Wright, que el otro día dio una conferencia en mi facultad, lo han dicho por activa y por pasiva. La renta básica es una propuesta contra la pobreza mucho mejor que los subsidios dirigidos a la pobreza. O como alguno ha dicho, los subsidios dirigidos a la pobreza son muy pobres, ¿no? Entonces, los que somos partidarios de la renta básica, o algunos al menos que somos partidarios de la renta básica, no solamente lo somos porque puede acabar con la pobreza, sino porque tiene otras cualidades para nosotros muy importantes, como al menos para mí, ¿no? Y es que incrementaría la libertad de la población no estrictamente rica. Pero
pueden decir de distintas maneras. Philippe Van Parijs habla de libertad real, otros hablamos de existencia material garantizada. Bueno, esto ya no tiene mucha importancia especificar, pero en cualquier caso incrementa la libertad de buena parte de la población no estrictamente rica. Y, por supuesto, también incrementa muchísimo el poder de negociación de los trabajadores. Una anécdota que para mí resume más que muchas frases que pudiera decir es la que tuve hace algunos años en un programa de radio con uno de los dirigentes de la patronal catalana, que, como ustedes saben, son de las más duras del mundo, ¿no? Este dirigente de la patronal catalana, que además es profesor de teoría económica, ¿no? Pues no lo que dijo en el programa de radio, sino lo que me dijo después aparte, y estoy hablando ya hace 12 o 13 años, dijo, no, si esto de la renta básica no es cuestión de dinero. Seguro que esto se puede financiar. Hacemos números y seguro que se puede financiar. El problema es que los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Lo entendió perfectamente. Fíjense ustedes, y voy acabando, que una de las cosas que uno de los grandes economistas del siglo XX, Michael Kalecki, dejó dicho, y lo dijo muy bien: el hecho de que haya una gran cantidad de paro tiene un gran efecto disciplinador sobre la clase trabajadora. Cualquiera de nosotros, o la mayor parte de nosotros, conoce gente que está en el paro, que está trabajando en condiciones peores que hace 3, 4, 5 años, sea porque cobran menos, sea porque están en una situación porque trabajan más horas, sea porque incluso tienen menos vacaciones, es igual. Pero la conclusión que sacan es: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Por qué? Porque la alternativa es el paro. Y este es el efecto disciplinador del paro. Una renta básica rompe este efecto disciplinador de forma inmediata. Y bien, creo que alguien de la mesa nos hablará del pleno empleo, quizá tengamos posibilidad de debatir, pero hay una cosa, y con esto sí que acabo, que me gustaría simplemente darles un dato, que cada uno lo juzgue como quiera. Son datos de la OCDE de los últimos 35 años, de todos los países de la OCDE, en los que se dice o se puntúa aquellos años que un país ha estado más, o sea, ha tenido un paro de más del 15%, y entonces se ponen los países por orden. Bien, pues el Reino de España es el primero con 24 años con más del 15%, es decir, 24 años con más del 15% de paro. El segundo pasa de 24 a 8, que es Irlanda. Y Grecia, que es el país de los horrores, parece ser, para muchos, solamente 3. Entonces, bien, pensar que podemos hablar, y yo estoy muy de acuerdo con que tengamos pleno empleo, ojalá. Lo que ocurre es que no hay nadie normalmente constituido que piense que es una posibilidad a menos de 20 o 25 años, suponiendo que existe. Y en cualquier caso, una de las preguntas es: ¿en qué condiciones? Las que quería John Maynard Keynes en 1930, que dijo que en el año 2030 seríamos suficientemente inteligentes, y esto lo decía un economista ultraconservador como John Maynard Keynes, que en el año 2030 tendríamos o trabajaríamos 15 horas a la semana, que esto está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? 15 horas a la semana, o condiciones de semi-esclavismo como las que propone la patronal, que dice que ante un 52-53% de paro juvenil, dice, no pongamos salario mínimo interprofesional porque así habrá más jóvenes que trabajarán a unas condiciones semi-esclavas, por supuesto. Pues bien, yo creo en cualquier caso que el hecho de que la renta básica se haya convertido desde hace relativamente pocos meses en motivo de debate público ya es suficiente, porque es una fuerza que realmente es muy poderosa. Y como es muy poderosa, esto lo decía Philippe Van Parijs, por ejemplo, es una gran idea poderosa para el siglo XXI, pero esperemos que no tardemos mucho tiempo en conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar la palabra a José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Basic Income European Network. Ups, esa es la mía. Sí. Correcto. Muy
Muy bien. Bien, en primer lugar, querría agradecer a la Fundación 25M, el Instituto 25M, perdón, y a Podemos por haber organizado estas jornadas y habernos invitado a hablar de un tema que efectivamente, como acaba de decir Dani Raventós, es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? El tema de cómo conseguir una garantía de rentas para toda la población. Entonces, lo que yo voy a comentar aquí un poco es un documento que los ponentes tienen en su poder y que nos ha solicitado Podemos que elaboremos de cara al programa electoral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos intentado elaborar es un plan de garantía de rentas para combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es el escenario de partida al que nos enfrentamos? Pues, como algunos ponentes anteriores ya han tenido ocasión de comentar, nos enfrentamos a un escenario realmente de emergencia social. Estamos asistiendo a un crecimiento de las tasas de pobreza. Estamos asistiendo a un crecimiento de las tasas de pobreza enorme. Tenemos actualmente, según la encuesta de condiciones de vida, más de 10 millones de personas bajo el umbral de la pobreza monetaria. Tenemos casi una duplicación en los últimos años de la tasa de pobreza severa. Eso quiere decir que 3 millones de personas viven con menos del 30% de la renta mediana. Más de 750.000 familias no perciben ningún tipo de ingresos y casi 4 millones de parados no reciben prestaciones. Entonces, nosotros creemos que esta es una situación de emergencia social ante la cual no podemos permanecer impávidos y que tenemos que articular medidas ambiciosas, pero al mismo tiempo viables en una legislatura para poder hacer frente a esta situación. Obviamente hay otros problemas sociales, hay otros problemas políticos, pero yo me atrevería a decir que este es, si no el primero, uno de los primeros. Al mismo tiempo hemos observado un crecimiento de la desigualdad muy apreciable en los últimos años, tal y como ha comentado también Dani, y esto se empeora por la enorme debilidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y de nuestro sistema de prestaciones sociales. En este gráfico, que está extraído de los datos de la OCDE, no sé si se verá muy bien, pero básicamente la columna azul en cada país señala el porcentaje de prestaciones monetarias que va a parar al 20% más pobre de la población. Y el puntito rojo, que en unos países está muy arriba y en otros países está muy abajo, es el porcentaje de esas mismas prestaciones que va a parar al 20% más rico de la población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde diríais que estamos nosotros? A la derecha, ¿no? A la derecha en muchos sentidos, pero en este también, ¿no? Somos el quinto país, empezando por la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un sistema de prestaciones monetarias muy poco redistributivo e incluso que beneficia proporcionalmente mucho más a los ricos que a los pobres, ¿de acuerdo? Esto es algo que hay que resolver. ¿Cuáles son los principios que creemos que deberían inspirar una reforma para evitar este tipo de distorsiones? En primer lugar, políticas destinadas a aumentar efectivamente la redistribución de la renta. En segundo lugar, una universalización de la cobertura de la garantía de rentas y caminar hacia un escenario con cero pobreza y especialmente dando prioridad a la eliminación de la pobreza infantil, entendida como la eliminación de la pobreza en aquellos hogares donde viven menores de edad. En tercer lugar, integrar y simplificar todo el absolutamente fragmentado sistema de rentas mínimas que tenemos en la actualidad en España.
En cuarto lugar, avanzar hacia la integración de este sistema con el sistema fiscal y eliminar todas las numerosísimas prestaciones ocultas regresivas que existen en el IRPF. Centrar los controles en los ricos y no en los más desfavorecidos, que es lo que ocurre actualmente. Tenemos que conseguir una garantía de rentas como un derecho subjetivo, que no implique estigma su solicitud, que alcance realmente a todo el que lo necesita, pero como derecho y no como caridad. Tenemos que eliminar al mismo tiempo la trampa de la pobreza. No puede ser que una persona en situación de pobreza que encuentra un empleo y lo acepta, pierde el 100% de la prestación que estaba cobrando hasta entonces, porque eso significa un desincentivo enorme a aceptar ofertas de trabajo y sobre todo, significa una discriminación enorme y un castigo enorme en términos comparativos, en términos de los tipos impositivos marginales que le estamos aplicando a las personas pobres en comparación con las que le estamos aplicando a las personas que tienen renta. Tenemos que atender eficazmente las urgencias sociales y todo esto ¿por qué? Pues precisamente para poder poner las bases y poner algunos de los pilares necesarios para lograr algún día, esperemos que más pronto que tarde, pues un escenario como el que comentaba Daniel, ¿no? Un escenario de renta básica garantizada. Me gustaría hacer alguna distinción, alguna precisión en cuanto a los conceptos, ¿no? ¿Qué tenemos actualmente en el Estado español? Tenemos básicamente sistemas de rentas mínimas de inserción, que son un poco la última red en cuanto a garantía de rentas para todas aquellas personas y familias que no tienen ingresos, ¿no? Estas rentas son rentas que se conceden después de hacer un control de ingresos y que implican numerosas contraprestaciones de tipo laboral, de tipo formativo y de otros tipos, ¿no? Tienen condiciones de acceso muy exigentes y tienen una cobertura realmente muy baja, ¿no? Realmente la cobertura que tienen las rentas mínimas de inserción actualmente en España es bajísima. Una propuesta intermedia entre una renta mínima de inserción como las que tenemos ahora y una renta básica universal sería lo que nosotros hemos llamado una renta garantizada o una renta mínima garantizada. ¿En qué consistiría esta renta? Obviamente sería una renta que seguirían percibiendo únicamente aquellas familias sin ingresos suficientes, pero que no tendría ninguna contraprestación o simplemente contraprestaciones muy débiles como las que puede tener actualmente pues, una prestación contributiva por desempleo en cuanto a aceptación de ofertas de trabajo adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en segundo lugar, tendría unas condiciones de acceso relativamente generosas y una cobertura muy amplia y, en principio, lo que se debería intentar es que fuera una cobertura total de todas aquellas familias que caen por debajo del umbral de la pobreza. ¿De acuerdo? Más allá de esto, ¿qué tenemos? Tenemos, obviamente, el concepto de una renta básica universal, que sería un poco el objetivo máximo, ¿no? El objetivo máximo sería una renta básica universal, individual e incondicional, completamente incondicional. Esta es una propuesta que algunos llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo, estudiando desde hace mucho tiempo, tanto en este país como internacionalmente, y que, como acaba de explicar Dani, pues no es ninguna quimera, no es ninguna locura, es una propuesta sensata, es una propuesta justa, y lo que tenemos que ver es cómo llegamos a poderla aplicar, ¿no? Ha habido cierta confusión mediática, creo yo, y también creo que hay un determinado partido político, cuyo nombre no voy a pronunciar, ¿no?, que tiene un poco de confusión sobre este tema, ¿no?, cuando dice que defiende un impuesto negativo sobre la renta, ¿no?, y que eso es mejor que una renta básica y que no sé qué y que no sé cuántos, ¿no? Un impuesto negativo sobre la renta, en puridad,
no es una propuesta alternativa a las tres que acabo de definir, ¿no? ¿Por qué no lo es? Porque es simplemente un mecanismo de implementación. Se puede implementar una renta de inserción como impuesto negativo sobre la renta. Se puede implementar una renta garantizada como impuesto negativo sobre la renta y se puede implementar una renta básica universal como impuesto negativo sobre la renta. Por tanto, un impuesto negativo sobre la renta es únicamente un mecanismo de administración de una garantía de rentas, ¿eh? No es una propuesta alternativa como algunos están vendiendo, ¿no? Y además, cuando se habla de impuesto negativo sobre la renta, muchas veces se está hablando únicamente de un crédito fiscal para trabajadores en determinados tramos salariales. Yo siempre suelo poner esta fórmula a mis alumnos, ¿no? Yo creo que explica bastante bien las relaciones entre todas estas propuestas diferenciadas, ¿no? Si tú aplicas una renta garantizada, le sumas un crédito fiscal para trabajadores con bajos niveles de renta, eso es exactamente equivalente, desde el punto de vista distributivo siempre, a una renta básica familiar, es decir, a una renta básica menos la individualización de la renta, ¿de acuerdo? Y eso, cualquiera de esas dos cosas, es exactamente equivalente a un impuesto negativo sobre la renta que distribuya la renta de ese modo. Por tanto, una renta básica, voy a decir dos cosas sobre ella, se podría administrar como un impuesto negativo sobre la renta perfectamente. Ahora bien, la pregunta del millón obviamente es la de la viabilidad económica de una renta básica, ¿no? Obviamente esta pregunta es absurda si no se dan más concreciones, ¿no? Es una pregunta abstracta, ¿no? ¿De qué renta básica estamos hablando, ¿no? Es decir, para saber si una renta básica es viable, tenemos que saber primero cuál es la cuantía de esa renta básica, ¿no? Y tenemos que saber también qué significa la palabra viable, ¿no? ¿Viable qué significa? ¿Que hay dinero en el PIB nacional para financiarla? Hombre, si significa eso, es viable una renta básica, pero no de 600 euros, de 1.000, ¿no? O de más, ¿no? Cogemos toda la tarta del PIB y la repartimos, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo que viable debería significar otra cosa, ¿no? Yo creo que viable debería significar si desde el Gobierno, en caso de que lleguemos a gobernar, podemos disponer de esa renta, ¿no? Es decir, ¿de qué renta dispondrá un Gobierno que quiera aplicar una renta básica en España para poderla repartir en forma de una renta básica, ¿vale? ¿Y en cuánto tiempo? Porque no es baladí. En 4 años, es decir, en el espacio de una legislatura, ¿se puede prometer en un programa político que en 4 años tendremos una renta básica en España? ¿Es el objetivo de una legislatura o es un horizonte, o debería ser más bien un horizonte programático o un objetivo de 2, de 3 legislaturas? Yo creo que estas son las preguntas que tenemos que resolver, ¿no? Son las preguntas relevantes si lo que queremos es hacer política con esto. Y cómo hacer la realidad de forma justa, de forma redistributiva y políticamente no contraproducente, ¿eh? Y avanzo una cosa, el gran problema de la renta básica desde el punto de vista de su financiación, o dicho de otro modo, lo que encarece enormemente el coste neto de una renta básica universal respecto de otras propuestas menos ambiciosas, es la individualización de la prestación. Es decir, el problema no es un problema de eliminar la pobreza, como decía Dani. El problema es que con una renta básica hacemos mucho más que eliminar la pobreza monetaria para todas las familias bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Individualizamos una fuente de renta y eso, aunque estemos de acuerdo con ello, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que tiene un coste económico enormemente mayor que una renta garantizada a nivel familiar, ¿vale? ¿Qué aproximaciones prácticas podemos adoptar si queremos realmente hacer política real con una renta básica, ¿no?
Bueno, pues una primera aproximación que podríamos adoptar es la de decir, vamos a implantar una renta básica neutral desde el punto de vista del coste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin recaudar un euro más, sin subir los impuestos, ¿no? ¿Qué renta básica podríamos pagar? Simplemente amortizando todas las prestaciones actualmente existentes, ¿no? Que caen por debajo de la renta básica y amortizando todos los mínimos vitales del IRPF, etcétera, 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 ¿vale? Con eso, todos los cálculos existentes, los que hemos podido hacer nosotros también, demuestran que actualmente en España resultaría una renta básica demasiado baja, de cuantía demasiado baja, para que realmente valiese mucho la pena el enorme esfuerzo que eso implicaría. Porque tampoco erradicarías la pobreza, no erradicarías la pobreza con esa renta básica. Habrías hecho todo el enorme esfuerzo de articular una renta básica sin conseguir prácticamente ninguno de los objetivos para los que la renta básica debería servir. Segunda aproximación, un poco en la línea de la que planteaba Dani en la intervención anterior, ¿no? Bueno, pues si con lo que hay no podemos financiar una renta básica suficiente, subamos los tipos, ¿no? Subamos, por ejemplo, los tipos del IRPF hasta que recaudemos lo suficiente como para pagar una renta básica suficiente, por ejemplo, establecida en el umbral de la pobreza, ¿no? Bueno, si adoptamos un tipo lineal del IRPF, eso implica subir los tipos efectivos actualmente. Yo no sé, dentro de 10 años, ojalá que no, pero actualmente, es decir, si dentro de 10 años hemos conseguido luchar contra el fraude fiscal y efectivamente las decilas han cambiado, etcétera, etcétera, vale, pero mientras no conseguimos todo esto, que vamos a tardar un poquito, aplicar esa propuesta significa subir los tipos efectivos a partir de 18.000 euros de renta bruta al año. Obviamente no tenemos por qué aplicar un tipo lineal, podemos aplicar un tipo más progresivo, pero eso significaría tener unos tipos marginales altísimos y seguirían habiendo subidas de más de 10 puntos de tipo impositivo a partir de 30.000 euros al año. Aún subiendo la presión fiscal, es decir, nos vamos fuera del IRPF, subimos todos los demás impuestos, nos vamos a una presión fiscal en la media europea, que yo creo que deberíamos tender hacia ahí, ¿no? Pero aún así, aunque lo consigamos en 4 años, tendríamos 80 o 90.000 millones de euros más. Y como el coste neto de una renta básica universal es exactamente eso quiere decir que no tendríamos, o sea, tendríamos para una renta básica universal, por tanto es viable desde este punto de vista, pero cuidado porque habríamos subido la presión fiscal enormemente y no tendríamos para nada más que para una renta básica universal. Es decir, no podríamos subir el gasto en educación, no podríamos subir el gasto en sanidad, no podríamos hacer muchas otras cosas que queremos hacer también, ¿no? Y mientras tanto recaudamos todo ese dinero, ¿qué hacemos, ¿no? Es decir, esta es la pregunta que yo creo que tenemos que plantearnos si queremos hacer política con este tema de una manera responsable. Porque esto no se hace en un año, y no se hace en 2 años, y yo creo que no se hace en 4. Se puede hacer en 10, se puede hacer a lo mejor en 8, pero en 4 no. Y entonces, mientras no lo hacemos, ¿qué hacemos con todos esos millones de personas que están en la pobreza? Bueno, pues lo que nosotros proponemos es que mientras no hacemos todo esto, que hay que hacerlo, vayamos haciendo otras cosas, ¿no? Vayamos implantando una renta garantizada, vayamos implantando un crédito fiscal para trabajadores con bajos ingresos que están en la pobreza, ¿no? Y vayamos, por tanto, introduciendo módulos, ¿no? Introduciendo paso a paso todas aquellas bases de garantía de rentas
que nos van a permitir en el futuro, cuando tengamos una mucha mayor recaudación, el dar el paso hacia una renta básica universal de forma mucho más cómoda, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas que creemos que podríamos hacer como un plan de choque en una legislatura para abordar el principal problema que tenemos, que es el de la pobreza, ¿no? En primer lugar, implantar una renta garantizada que intente poner a toda la población por encima del umbral de la pobreza. Sería una renta diferencial, es decir, complementaría los ingresos actuales de las familias hasta ese umbral. Sería una renta a nivel de unidad de convivencia y habría que arbitrar garantías de que el periodo de espera para cobrar esta renta es el mínimo necesario, y asimismo de que no existen lagunas de cobertura por razón de edad o por cualesquiera otras razones que actualmente lastran muchísimo los programas de rentas mínimas de inserción. En segundo lugar, una renta complementaria por empleo o crédito fiscal o como lo queramos llamar, que tendría básicamente tres objetivos, ¿no? En primer lugar, combatir eficazmente la trampa de la pobreza por primera vez en este país. Otros países ya llevan mucho tiempo haciéndolo con resultados relativamente buenos y en España todavía no hemos empezado. Entonces, este sería el primer objetivo. El segundo objetivo sería eliminar de una vez la enorme discriminación que sufren las personas en situación de pobreza cuando aceptan un empleo, ¿no? En momento en el que sufren tasas impositivas marginales del 100%, ¿no? En tercer lugar, enfrentar un problema enorme que también tenemos, que es el problema de la pobreza laboral. Es decir, de que hay familias que tienen empleos, que hay personas con empleo en ese hogar familiar y, sin embargo, son pobres. Es decir, que tener empleo ya no garantiza estar fuera de una situación de pobreza. Bueno. Y además tendría una ventaja adicional, que es que como se podría cobrar integrado con el paquete salarial y con las retenciones del IRPF, pues estaríamos avanzando en esta línea de integrar el sistema fiscal con el sistema de prestaciones sociales y, por lo tanto, estaríamos avanzando en la línea de una renta básica. Y, por último, tendríamos también que articular todo un sistema de medidas complementarias de urgencia social para atender diversos tipos de emergencias más específicas, ¿no? Hay otras muchas medidas complementarias que vamos a plantear en el documento, en versiones ulteriores del documento, y que tendrían que ver con la administración de la propuesta. Por ejemplo, la de establecer un sistema público y efectivo de solicitud de una renta garantizada, porque ahora el problema de la cobertura, de la falta de cobertura, tiene que ver en parte con el sistema de solicitud de las rentas mínimas de inserción, ¿no? Entonces, deberíamos facilitar la extensión de la cobertura también mediante una política de detección activa de potenciales beneficiarios por parte de los servicios sociales. Los servicios sociales no deberían dedicarse a controlar todo el día a los beneficiarios de las rentas mínimas, sino que deberían dedicarse a detectar y resolver situaciones de emergencia social. Y, por último, una campaña informativa que enmarque la renta garantizada como un derecho subjetivo, y no como caridad. Un ejemplo de lo que estoy planteando sería este de aquí. Estas serían un poco unas cuantías indicativas en base a las cuales hemos hecho los cálculos para estimar el coste neto de un plan de choque como este. En este ejemplo garantizaríamos una cuantía básica de la renta garantizada de 600 euros al mes y en caso de tener empleo se garantizaría un nivel de renta de 900 euros al mes. Es decir, los ingresos salariales, en caso de que se tengan, inferiores a 900 euros al mes, serían complementados hasta esa cuantía. ¿De acuerdo? Esto se complementaría con un sistema de escalas de equivalencia por el cual se irían incrementando las cuantías conforme se van añadiendo personas en el hogar familiar. Por tanto, todos los menores de edad y personas dependientes que existen en el hogar quedarían automáticamente cubiertos con estas cuantías. El coste neto de este plan lo hemos estimado con la encuesta de condiciones de vida, que es la que utiliza
la Unión Europea para sus estadísticas homologadas sobre pobreza y desigualdad, y es el que tenéis aquí. Aquí tenéis 3 escenarios, porque obviamente se pueden calcular escenarios con cuantías muy distintas, ¿no? Pero podemos ver que las cifras son mucho más asumibles que las que implicaría un programa de renta básica universal e individual, ¿no? Son cuantías que con un esfuerzo adecuado se pueden sufragar en una legislatura. Para que os hagáis una idea, el programa completo que acabo de exponer costaría unos 13.000 millones de euros, mientras que el coste neto de una renta básica al nivel de 600 euros costaría 90.000 millones de euros, y el coste neto del complemento salarial que ese partido al que no quería nombrar está proponiendo, ¿no?, sería de 10.000 millones, ¿no? Es decir, que realmente es una propuesta que yo creo que apunta a un blanco equivocado, ¿no? Si solo quisiéramos erradicar la pobreza infantil, el coste sería muchísimo más asumible, como tenéis en este cuadro, e incluso pues podemos observar que simplemente con lo que ha costado, con una cantidad similar a lo que ha costado el rescate de las eléctricas que se comentaba en la mesa anterior, pues ya erradicaríamos la pobreza infantil en España. ¿Cómo lograr esto? Pues con una reforma fiscal que convierta al IRPF en un impuesto efectivamente progresivo, eliminando todas aquellas prestaciones ocultas y eliminando todas aquellas reducciones y deducciones que favorecen a las rentas más altas, que son muchísimas. Es decir, estamos trabajando también con los datos del Instituto de Estudios Fiscales, con la muestra de declarantes de IRPF, la más reciente, del año 2011, y que cuando aplicas el factor de elevación pues se te va a 20 millones de declaraciones de IRPF, por lo tanto son datos muy fiables. En esos datos se demuestra perfectamente que prácticamente todas las reducciones y desgravaciones fiscales del IRPF son regresivas, tanto si son en la base como si son en la cuota. Entonces, con esto podríamos tener un plan relativamente ambicioso, pero viable y de coste asumible en lo sustancial en una sola legislatura. Es un plan que se sitúa entre lo que sería el objetivo máximo de una renta básica universal y lo que sería, pues, simplemente mejoras tímidas de lo existente que seguramente algún otro partido político pues, puede plantear, ¿no? Dicho esto, también me gustaría decir, y acabo con ello, que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, hemos de ser conscientes de que este plan es un plan muy ambicioso. Es un plan que supone erradicar la pobreza monetaria. Ningún país de la Unión Europea ha erradicado la pobreza monetaria. Seríamos los primeros si adoptáramos este plan y lo consiguiéramos aplicar. Haciéndolo, además, eliminando la trampa de la pobreza y el estigma, y haciéndolo movilizando una masa monetaria enorme en el espacio de 4 años. Haciéndolo, además, intentando detectar toda la población destinataria para tener una cobertura total y manteniéndola en el tiempo. Y, además, con el problema añadido de que tendríamos que tener algún sistema de control de las rentas no declaradas y de la economía sumergida. Esto es un problema que van a tener todas las propuestas, la renta básica universal también, pero es un problema que se resuelve mejor, creemos, transfiriendo el control a la inspección fiscal y a la inspección de trabajo y no delegándolo en los servicios sociales, ¿no? Acabo ya simplemente con 2 gráficos muy rápidos que yo creo que también nos pueden ser útiles, ¿no? Esta es una encuesta que hizo el CEO, que es, para que lo entendáis, el CIS catalán, ¿no? La hizo en el año 2010 y preguntaba por el apoyo que los encuestados ofrecían a diversas medidas de reforma de la garantía de rentas, ¿no? En esta encuesta se preguntaba por la renta básica universal y se preguntaba también por otras propuestas, ¿no? La línea azul es el apoyo que los encuestados ofrecían a la renta básica universal en Cataluña. Y la línea verde es el que ofrecían a una renta garantizada, como la que aplicaríamos en este plan de choque para una primera legislatura.
podemos ver que efectivamente, políticamente, también seguramente sería mucho más viable el aplicar un programa de este tipo en un primer momento, ¿no?, que no entrar directamente con una renta básica universal que tendríamos también todas las dificultades que acabo de enunciar, ¿no? En el gráfico aparece cruzado este apoyo por la autoubicación ideológica y podemos observar también que el apoyo a una renta garantizada es mucho más homogéneo entre todos los ciudadanos que se sitúan en diferentes lugares del espectro ideológico, ¿vale? De hecho, en una encuesta interna que hizo, creo que el Círculo de Renta Básica de Podemos, ¿no?, y a la que contestaron más de 7.000 personas, pues ya se veía también esto entre los propios inscritos a Podemos que contestaron la encuesta, ¿no? Y se les preguntaba qué grupos de población consideraban que deberían recibir una renta básica, ¿no? Y en unas opciones de respuesta pues casi autocontradictorias, ¿no?, se les decía solo aquellos que no disponen de ningún tipo de ingresos o quienes teniendo ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Y obviamente la inmensa mayoría de los que contestaron esto, ¿no? Bueno, esto es un indicio no únicamente de la enorme confusión que hay con la terminología de lo que es y no es una renta básica, como ha dicho Dani antes, ¿no?, sino que también cuando a la gente le planteas, pero a ver, independientemente de los nombres, ¿tú qué quieres? ¿Una renta que reciba la gente que lo necesita o una renta que reciba todo el mundo? Pues desgraciadamente, digo desgraciadamente porque yo estoy a favor de una renta universal, ¿no?, pero desgraciadamente hemos de asumir que la inmensa mayoría de la población todavía ve con muchos mejores ojos lo primero que lo segundo, ¿no? Os quería contar alguna cosita más, pero yo creo que acabo aquí, sí, y dejamos paso a los demás. Vale. Gracias. Bueno, daremos paso a Juan Jimeno, catedrático de la UNED y presidente de Economistas Sin Fronteras. No, hablo desde aquí, no. Bueno, lo primero es muchas gracias al Instituto por organizar estas jornadas, porque realmente se ponga en el centro del debate político como prioridades los temas que se están tratando en estos días, ¿no? Y desde luego el de la mesa de hoy, como destacaba José Antonio, pues en que la situación de la desigualdad y la pobreza son realmente alarmantes en nuestro país, ¿no? Y gracias, por supuesto, por invitarme a escuchar y a participar, ¿no? El papel, efectivamente, que ahora ha resumido José Antonio y que es muy interesante, aunque es un papel haciéndose, ¿no?, como él ha dicho, pues yo estoy globalmente muy de acuerdo con todo el planteamiento, con todas las reflexiones, con todos los principios, sobre todo, y creo que las propuestas suponen efectivamente un avance respecto a la situación actual, ¿no? Como se nos pedía que aportáramos un poco ideas complementarias, pues eso es lo que voy a intentar en esta exposición, ¿no? Bueno, y dentro de eso, pues alguna reflexión previa complementaria, ¿no? La primera, que no olvidemos que cuando hablamos de pobreza en España y en los países del norte hablamos sobre todo de pobreza relativa, y que la pobreza absoluta sigue estando en otros lugares donde la hambruna domina, donde todavía hay 700 millones de personas pasando hambre, donde todavía hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1.25 al día, ¿no? Y que, por lo tanto, cualquier programa de lucha contra la pobreza debe llevar casi por delante el decir, y además mantendremos la cooperación al desarrollo y la cooperación con los países del sur. Es decir, no nos es ajeno, todo lo contrario. Nuestro bienestar, en buena medida, es la otra cara de la moneda y casi causa de esa situación de pobreza en el resto del mundo, ¿no? Segunda idea complementaria, que en buena medida está subyaciendo y se ha subrayado, ¿no? Estamos hablando en esta tarde sobre todo de pobreza monetaria. Estamos hablando de rentas que solucionan ese problema, pero la exclusión social es mucho más amplio que eso. Se ha hablado, por ejemplo, en la mesa anterior, ¿no?, de la exclusión energética,
Y por supuesto que todos los temas de educación, de sanidad, de atención a colectivos concretos y a necesidades concretas son tan importantes como el que estamos hablando. Es decir, que no por solucionar los problemas de renta monetaria o de pobreza monetaria solucionamos los problemas, que sigue existiendo otros problemas, otras urgencias sociales, como decía José Antonio, ¿no? Y tercero, yo querría subrayar también, porque yo creo que en todas las ponencias se destaca, ¿no?, siempre el decir objetivos para una legislatura, para 2, para 3, para cuándo llegaremos, el largo plazo, el corto plazo, ¿no? Y entonces que el papel que realizan las ONGs, no solo porque sea presidente de Economistas Sin Fronteras, sino porque creo sinceramente que durante muchos años y probablemente siempre habrá lugares, habrá necesidades, habrá colectivos a los que las administraciones públicas no lleguen para solucionar los problemas, y las ONGs son un papel complementario, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que contar con intentar jugar complementariamente, no como la administración actual, que parece casi considerarlas, salvo algunas naturalmente, casi como enemigas, y que el apoyo, el control se haga por objetivos y no centrado en auditorías meramente contables, donde no importa nada si se han cumplido los objetivos sociales, sino si la factura y el ticket están debidamente cumplimentados, ¿no? Es decir, poner el acento realmente en solucionar los problemas y no en este gobierno de contables que sufrimos, ¿no? Bien, volviendo al documento y esa coincidencia básica, también, lo que pasa es que como la ponencia posterior va a hablar sobre el tema, pues no voy a hablar mucho, pero sí subrayar claramente lo que en el documento se apunta, que es que al final las desigualdades están en otro lugar, ¿no? Que las causas de las desigualdades están en el sistema, en el mercado de trabajo, en los bajos ajustes que realiza el sistema fiscal, y que por lo tanto la desigualdad que tenemos con garantía de rentas, lo que hacemos es intentar solucionarla a posteriori, pero si queremos solucionarla de fondo tenemos que actuar sobre las causas. Eso es otra mesa o 10 mesas más para hablar sobre el tema, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el mercado de trabajo, y más todavía, como se ha subrayado, cuando ya trabajar no significa garantía de salir del riesgo de pobreza y de exclusión social, gracias a las reformas laborales implementadas en los últimos años, ¿no? Bien, repito, como de empleo va a hablar alguien que sabe bastante más que yo, pues lo dejo para él, ¿no? Y entonces ya centrándonos en rentas garantizadas, ¿no? Bueno, yo creo que el principio de la renta garantizada, lo decían las encuestas, ¿no?, es un principio aceptado muy universalmente, ¿no? De hecho, si nos paramos a reflexionar, prácticamente la gran mayoría de la población tiene algún tipo de renta garantizada mínima básica, y por supuesto insistiré en los matices respecto a estos conceptos, ¿no? Pero en el fondo, cuando se monta el sistema público de pensiones, es para conseguir que los mayores tengan unas rentas cuando se retiren del trabajo, porque ¿cómo vamos a tolerar que se queden sin un solo ingreso, ¿no? Y luego, como hay gente que se queda, pues se hacen las pensiones asistenciales también para mantenerlo, ¿no? Y el subsidio de desempleo, pues para que cuando dejan de trabajar, pues también tengan una renta, y si se prolonga, pues salen los subsidios asistenciales también, las prolongaciones, etcétera, ¿no? Y todos los programas de rentas mínimas, pero es que además todos los que declaramos el impuesto sobre la renta tenemos una renta mínima dentro del impuesto sobre la renta, porque hay un mínimo de prestaciones familiares y personales que está suponiendo que nos están dando una cantidad como renta mínima que si no pagaríamos, es decir, equivale a una transferencia, de hecho, ¿no? En el fondo, como tantos otros beneficios fiscales que hay en el impuesto, ¿no? Y entonces resulta que al final dices, bueno, entonces aquí todo el mundo, de distintas cuantías, con distintas justificaciones, entramos en otros debates, pero de alguna forma todo el mundo está recibiendo algún tipo de renta, con distintos motivos, menos quiénes. Y al final vemos menos los niños, los menores, menos sociológicamente las amas de casa, y menos los jóvenes que no han empezado a trabajar o algunos parados de larga duración, ¿no? Es decir,
que estamos casi causando con este esquema la pobreza infantil. Somos corresponsables, manteniendo ese sistema, de la pobreza infantil, aparte de pues ese contrasentido respecto a que presuntamente, recordáis aquello de, ¿no?, las mujeres y los niños primero. Bueno, pues aquí sería las mujeres y los niños que no cobren y cobramos los demás, ¿no? Simplificando, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Por ello, en el fondo, además, la mala conciencia de esto hace que en casi todas las campañas electorales surjan propuestas para tapar esos agujeros, ¿no? Y surge desde la renta de emancipación a la prolongación del subsidio de desempleo cuando se agota, a ahora, o el cheque bebé o la renta familiar, etcétera, etcétera. Es decir, que somos conscientes de que hay que complementar y hacer que llegue a más gente, ¿no? Entonces, el sistema actual de rentas diversas, dispersas, que se unen, que a veces se juntan, que a veces que dejan muchas lagunas, etcétera, tiene muchos defectos, ¿no? Muchos defectos, que el papel destaca algunos de ellos, y hay que decir que por primera vez efectivamente propone soluciones en nuestro país para corregirlas y para reducir algunas de ellas, ¿no? Pero siguen existiendo otras, ¿no? Sigue existiendo, por ejemplo, el gran problema de gestión burocrática que implican este tipo de prestaciones donde hay que cumplir unas condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gran ventaja de la renta básica es que es incondicionada. Por lo tanto, no tengo que comprobar que cumpla usted más condición que la de que es ciudadano residente, con matices, pero no entraremos en ese debate respecto a qué consideramos y qué otras leyes habría que hablar, etcétera, ¿no? Otro aspecto fundamental, ¿no?, el retraso, ¿no? Es decir, que yo entiendo perfectamente el que se diga, bueno, vamos a ir buscando soluciones para ir mejorando, ¿no? Y en ese sentido esta propuesta es muy digna de ser apoyada, pero en cualquier caso, desde la solicitud hasta que se obtiene la prestación, pues la renta de inserción, por ejemplo, según un estudio de la Red Europea contra la Pobreza, el retraso medio es de 12 meses y creciendo. Creciendo porque las administraciones en situación de déficit hacen lo que pueden por aplazar el pago, lo que sea, ¿no? Es decir, hombre, si estamos hablando de casos de extrema necesidad, tener 12 meses, ¿qué implica? O que realmente hay situaciones de hambre, o que se endeudan, con lo cual agravamos el problema de la pobreza, de la exclusión y de la necesidad, ¿no? Entonces, incluso en una propuesta de plan de garantía de rentas como la que se hace, yo creo que habría que arbitrar algún tipo de ayuda express, ¿no? Es decir, bueno, en principio, con que haya indicios razonables, a usted se la doy ya. Que al final, en parte se destaca en uno de los principios, imaginemos que fuera mentira, pero si estamos hablando de cifras irrisorias, ¿no? Es decir, que efectivamente cuando estamos viendo otras cifras como las que citaban Daniel o José Antonio, dice, ¿qué me dice usted porque nos hayan defraudado 2.000 euros? Pero en cambio hemos solucionado un 99% de casos en que la necesidad era perentoria, ¿no? Y ahí a lo mejor pues también la colaboración de ONGs, que a lo mejor están más cerca de situaciones, puede servir de apoyo para ayudarlo, ¿no? La propuesta sigue manteniendo un poco un problema, aunque obviamente señala que es donde hay que avanzar, que es la cooperación necesaria entre administraciones, ¿no? Y la integración entre prestaciones. Y eso pues realmente supone un cambio importante en el comportamiento de nuestras administraciones, que en vez de colaborar normalmente compiten, se pelean y se boicotean, ¿no? En función de colores de partidos. Entonces, en estos temas, desde luego, hay que ir a soluciones que integren la actuación de todas las administraciones para evitar, porque parte de las cosas que aquí se proponen, si no existe esa coordinación, es complicado de aplicar, ¿no? Y por lo tanto, seguiría siendo complicado, ¿no? Y ahí, de nuevo, pues una renta básica no plantearía ese problema, ¿no? Ni habría retrasos porque se concede a priori, ni habría problemas de gestión diferente y demás, porque lo lógico es que probablemente la gestión fuera más de un sistema de seguridad social sin perjuicio de actividades complementarias, de actuación sobre exclusiones que no se solucionan, etcétera, por los servicios sociales y por los niveles administrativos más bajos, ¿no?
Otra pregunta, y es pregunta, porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tema de, ¿utilizamos la unidad de convivencia o utilizamos las personas, ¿no? La unidad de convivencia tiene pleno sentido, por decir, hombre, hay economías de escala, es decir, no es lo mismo dos adultos que viven separados que viven juntos, ¿no? Hay economías, ¿no? Y, de hecho, pues eso, todas las escalas de equivalencia lo corrigen, ¿no? Sin embargo, si concebimos la renta básica como un derecho ciudadano, de alguna forma estaríamos más por cada persona, ¿no? Y más aún, e incluso casi como otra reflexión adicional, porque en el fondo, hasta ahora, cuando se habla de unidad de convivencia, de hogar, de familia, casi siempre el interlocutor es el varón, el cabeza de familia. Con lo cual, el asegurar un derecho personal implica que tanto él como ella, en su caso, tienen el mismo derecho autónomo e independiente y no dependiente de su integración en una unidad, ¿no? ¿Plantea algún problema de que quizás una renta básica de este estilo, pues a alguien que vive solo le soluciona mal su problema, porque los cálculos hay que hacerlos de otra forma, pero yo en principio casi me inclino más por esta segunda solución, por un derecho de las personas y no de los hogares o de las familias, ¿no? Y luego el tanto por ciento que se aplica a los menores, ¿no? En casi todas las previsiones, los cálculos que estáis haciendo vosotros, la misma escala que aplicáis, estáis usando siempre 0,20, 0,25, ¿no? La escala de equivalencia OCDE es 0,30, y yo me inclinaría también por utilizar 0,30, ¿no? Si estamos diciendo que la preocupación más sangrante es la pobreza infantil, pues valoremos la presencia de menores con un valor especial, ¿no? Es un tema más para reflexión, no sé si es esencial o no, ¿no? Me parece espléndida la idea de la bonificación al empleo. Sin duda, la trampa de la pobreza es uno de los grandes problemas de las rentas mínimas y las rentas de garantías, que la renta básica soluciona automáticamente, porque como no desaparece porque haya empleo, no necesita esa corrección, ¿no? El problema de fondo es la financiación, efectivamente, ¿no? Yo creo que más o menos en estas cosas que estamos diciendo, pues la discusión es a veces de ritmos o de detalles. Yo soy firme defensor de que en una legislatura se puede poner una renta básica. Quizá no la ideal, quizá no la óptima, pero una renta básica, ¿no? De hecho, pues la propuesta con la que he trabajado, utilizando el mismo panel de renta, digamos, surge de la estimación de decir, un poco las mismas reglas que decía Dani y todo lo que estáis trabajando, ¿no? Absorbemos las prestaciones iguales o inferiores, absorbemos las bonificaciones en el IRPF, calculamos, y ahí he utilizado yo vuestro mismo criterio de cálculo de gastos de administración, que es razonable, ¿no? Todos sabemos la inercia que tiene la burocracia, pero bueno, calcular que una parte de eso se puede ahorrar, etcétera. Incluso habría que estimar la parte que por esa redistribución que se produce genera de demanda adicional y por lo tanto de mayor estímulo de la actividad y recaudación. Pues ahí con previsiones muy realistas, nada exageradas, significa que para una renta básica de 400 euros adulto, pero a todos los adultos y un 30% para los niños, que al final da unas cifras muy parecidas a las que estáis utilizando, José Antonio, en el primer escenario, ¿no? O sea que son unas cifras que supondrían un avance muy importante en la erradicación de la pobreza y, desde luego, en la erradicación de la pobreza infantil, pues se autofinanciaría en un 60%. Entonces, como muy bien dice José Antonio, una renta del 60% de 400 ni es renta básica ni es nada, ¿no? O sea, no es admisible. Entonces, la propuesta, y deliberadamente muy conservadora en el sentido de no tocar prácticamente lo que existe, es decir, no, con el mismo impuesto sobre la renta que tenemos, y ahora lo matizaré, simplemente con hacer un recargo en el impuesto sobre la renta
por el cual, a partir de un cierto nivel, usted empieza a devolver parte de la renta básica que ha recibido porque usted no la necesita. Y, por supuesto, los niveles altos, el 20% más alto, devuelve íntegramente la renta básica y, además, no tiene mínimo personal y familiar, ¿no? Con lo cual, con eso recuperaríamos, podemos recuperar, todo consiste en cómo se haga. Mi estimación es que el 30% más bajo reciba íntegramente la renta básica. Cuidado, como muy bien ha matizado Daniel, el 30% de los que declaran impuesto, porque además hay casi un 20% que no declaran impuesto, que son los que tienen rentas mínimas en buena medida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que un 40% de la población tendría renta básica íntegramente y a partir de ahí empieza paulatinamente a devolverlo, entre comillas, ¿no? Y los más altos, al final se redistribuye con un resultado muy parecido al que señalaba Daniel Raventós, en el cual ganan claramente los niveles más bajos de renta y pierden los niveles más altos. Hay aquí un matiz importante, ¿no?, que yo creo que obliga a una reflexión que hemos mencionado todos. El problema está en que utilizar el impuesto sobre la renta como índice de riqueza o de poder adquisitivo, de capacidad de pago, es una mentira. Por lo tanto, que evidentemente cualquier medida, pero sea una de un papel de otra o relacionada con cualquier programa, tiene que tener como prioridad cambiar el impuesto sobre la renta. Y cambiar el impuesto sobre la renta no solo por las bonificaciones, etcétera, sino por un aspecto fundamental, que es la diferencia de trato de las rentas de trabajo de las rentas de capital. Es decir, que en nuestro país la renta nacional, la renta del trabajo no llegue, debe estar por el 45%, las rentas de trabajo de toda la renta nacional, y sin embargo representen el 90% de la recaudación del IRPF, hace inadmisible el impuesto sobre la renta. Es decir, hay una injusticia radical que es la que hay que corregir. Por lo tanto, ahí, digamos, mi segunda propuesta sería, la primera es para demostrar, oiga, que sin tocar nada se puede poner una renta básica que no cueste dinero. Redistribuye, claro. Y por eso, y también otras cosas, dice, oye, es que da una base de negociación, un poder de negociación, o sea, que la resistencia es obvia, ¿no?, y la va a haber, ¿no?, pero que se puede hacer, pero la propuesta iría a un poco más, me estoy pasando ya, termino enseguida, iría un poco más a decir, bueno, pero ese 40%, a lo mejor una parte sí hay que recuperarla en el IRPF, pero realmente donde hay que buscarla es en impuestos que han desaparecido. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como sucesiones, como patrimonio, es decir, que el capital pague realmente sus impuestos y no esta situación vergonzante, ¿no? Bien, en todo caso, yo creo, ¿no?, que, yendo un poco a los gráficos finales de la opinión pública, ¿no?, yo creo que precisamente la labor de cambio exige actuar sobre la opinión pública. Exige una labor de concienciación, de explicación, porque en el fondo una propuesta que yo he hecho viene a ser esa, una renta universal que no se la damos a los que tienen más dinero, solo que haciéndolo por una técnica mucho más justa, mucho más ágil, mucho más eficiente, que se llama renta básica. ¿Y que eso exige una explicación? Pues de eso es el liderazgo. Yo creo que eso es la tarea que algunos llevan muchos años trabajando por ella y que tenemos que seguir. Pero, sin duda, la renta básica es posible, es necesaria y es un instrumento, nunca va a solucionar todos los problemas para corregir, combatir la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y ahora vamos a pasar al último ponente, a Rafael Gómez Gordillo, que es profesor de Derecho en la Universidad Pablo Olavide y, bueno, experto en Derecho del Trabajo. Buenas tardes, muchas gracias a la organización y muchas gracias al público que ha venido a compartir nuestros debates. Yo voy a cambiar un poco la perspectiva del tema y de las presentaciones, porque yo no voy a hablar de renta básica, yo voy a hablar de un instrumento que históricamente se ha utilizado para eliminar o reducir la pobreza laboral, que es una de las cosas que más preocupan a los compañeros que han trabajado sobre renta básica, ¿no? Y por eso es una reflexión sobre los fines del derecho del trabajo, ¿no?
¿Cuál sería la función del marco normativo laboral? Esa es una cuestión que en los últimos años ha escapado del debate y que nos ha convertido en una sociedad bastante más pobre. Como ven ahí, en la parte superior yo he colocado lo que yo creo que son y siempre han sido los fines del derecho del trabajo, de la legislación laboral, de eso que constantemente las organizaciones económicas que dominan el pensamiento único dicen que tenemos que reformar sine die. Yo creo que el derecho del trabajo nació como un instrumento de distribución de la riqueza en origen, allí donde se logra, para evitar tener que distribuirla después o para tener que hacer una menor distribución después. Y también era un elemento, al menos en los planteamientos más avanzados, de democratizar la propiedad, en concreto de democratizar la propiedad de la empresa. Sin embargo, en los últimos años ha habido toda una línea de pensamiento bien soportado, evidentemente, en intereses económicos, que nos han ido convenciendo cada vez más que el derecho del trabajo era un instrumento para crear empleo y que el derecho del trabajo era un instrumento fundamental para incrementar la productividad. Yo difiero en gran medida de ambos planteamientos. No digo que no exista una interacción, lo que digo es que eso no son sus fines fundamentales y porque no son sus fines fundamentales el derecho del trabajo fracasa una y otra vez o las reformas laborales fracasan una y otra vez en conseguir esos objetivos. Con todas estas reformas laborales a las que ustedes y sobre todo las personas que tenemos más memoria por razón de edad han asistido o hemos asistido desde los años 80 hasta la fecha, hemos visto que ni se ha creado más empleo ni se ha conseguido un incremento importante de la productividad con todas esas reformas laborales. Estos dos objetivos son objetivos de todas las políticas de Estado, desde luego no fundamentalmente de las normas laborales. ¿Cómo o cuáles son los instrumentos que se utilizaban desde el derecho del trabajo para conseguir los objetivos que yo creo que siguen siendo los fundamentales y, en particular, los objetivos relacionados con la distribución de la riqueza en origen? En primer lugar, estableciendo condiciones de trabajo mínimas o máximas ex lege por la ley. Y eso ha sido modificado, como inmediatamente veremos, de forma reiterada. En segundo lugar, estableciendo unos sistemas de representación de los trabajadores que dieran voz y fueran capaces de realizar presión y fuerte presión sobre el empleador para que accediese a repartir en origen esos bienes o esos beneficios. A partir de esta representación de los trabajadores se establecían unos sistemas de negociación colectiva donde se fijaban esas condiciones de trabajo que mejoraban las condiciones de trabajo establecidas en la ley. Y como herramienta fundamental para conseguir una buena negociación colectiva estaban las normas que regulaban el conflicto colectivo. Esto es una forma muy simple y resumida, pero así funcionaba el derecho del trabajo históricamente y así ha dejado de funcionar en la actualidad. ¿Y por qué? Porque frente a las condiciones de trabajo establecidas en la ley, hemos hecho un grandísimo esfuerzo, el legislador español, y no solo español, ha hecho un grandísimo esfuerzo por incrementar lo que yo llamo relaciones de trabajo paralaborales, es decir, no estrictamente laborales. Y podemos poner un gran número de ejemplos, como las becas, podemos poner ejemplos como el trabajo autónomo económicamente dependiente, o figuras similares. Todas esas figuras han conseguido sacar a esas personas, a las personas que realizan este trabajo o estas funciones, sacarlas del derecho del trabajo, por lo tanto no se le aplica la legislación laboral, por lo tanto están fuera de esa posibilidad de distribuirse o de acceder a esa distribución de la riqueza. O incrementando lo que llamo las relaciones laborales atípicas, es decir, si nosotros partíamos en el año 1980 de que el contrato tipo era el contrato indefinido, cada día más vemos que existen todo tipo de contratos que no son indefinidos, pero no solo eso, también se establecen otro tipo de relaciones que son atípicas, como las de las empresas de trabajo temporal, como las relaciones de trabajo descentralizadas, un sinfín de fórmulas que han permitido o han facilitado que todas estas personas tampoco puedan acceder a un reparto real, a una distribución real de la riqueza en origen. También mediante distintas técnicas para indeterminar el qué. El contrato de trabajo es uno de los pocos contratos que una persona lo firma sin saber muy bien qué es lo que va a hacer. Porque si ustedes toman un contrato de trabajo, el qué, el contenido del contrato, el contenido de la prestación que se le va a exigir o que el empleador va a exigir al trabajador, primero no se conoce y después va a cambiar constantemente en el tiempo. Así que si indeterminamos el qué, pues conseguimos un contrato mucho más beneficioso para el empleador.
Y también la indeterminación del cuándo. Esa indeterminación del cuándo permite hoy que distintas modalidades contractuales sean prácticamente un contrato a llamada que cada vez se parece más a aquello que el patrón iba a la plaza del pueblo y cada día elegía a los trabajadores que iba a utilizar y el resto quedaban excluidos. ¿Qué ha sucedido con la representación de los trabajadores? Pues la representación de los trabajadores, y esto es desde el origen, desde el año 80 en nuestro país, y esto tiene razones profundas históricas, se han establecido mediante un sistema de competencia intersindical. Las conocidas elecciones sindicales son un elemento de conflictividad constante entre los representantes de los trabajadores, asimilándolo a lo que son las elecciones de los partidos políticos, a las elecciones políticas que suponen un gasto inmenso para esos sindicatos en tiempo y en dinero. Respecto a esta representación, también ha habido un proceso que se inicia en el año 80, pero que ha ido recortándose poco a poco, que tenía como objetivo fundamental limitar sus facultades, limitar las facultades de lo que podían hacer los representantes de los trabajadores. Y eso, además de otras cosas, hace que hoy pues, realmente los representantes de los trabajadores no sean muy apreciados en muchos centros de trabajo. Además, también se han ido utilizando de forma reiterada instrumentos de reducir su base afiliativa, porque si vamos sacando a todas estas personas que hemos dicho anteriormente de las relaciones de trabajo o de las relaciones normales de trabajo, también estamos impidiendo que esa masa crítica, ese volumen de trabajadores, volumen de personas que forman la base afiliativa de los sindicatos o de las representaciones cualesquiera de trabajadores sea cada vez menor. A nadie se le escapa que un trabajador con un contrato a tiempo parcial, si además es temporal, pues difícilmente va a participar de todas esas actividades. Y por último, se ha condenado casi con exclusividad a los representantes de los trabajadores a hacer una función fundamental de gestión de la crisis. A los representantes de los trabajadores se les llama para firmar expedientes de regulación de empleo, ya sean temporal, ya sean extintivos, para firmar convenios colectivos a la baja, para firmar descuelgues salariales, es decir, se convierten fundamentalmente en un instrumento de gestión de la crisis y así, por supuesto, pues no van a ser, no van a crecer en su base afiliativa. Y con la negociación colectiva que se ha venido haciendo durante todos estos años. Se ha ido, y esto de forma muy intensa en las últimas reformas, priorizando el nivel de empresa como el nivel privilegiado de negociación. Esto solo en grandes empresas donde hay una base sindical muy potente es beneficiario para los trabajadores. En el resto de los ámbitos es evidentemente perjudicial porque no existe masa crítica para negociar, no existe poder contractual suficiente. Se ha ido reduciendo el suelo de la negociación colectiva mediante distintas reformas, condiciones de trabajo que antes eran indisponibles hacia abajo para la negociación colectiva se han convertido en disponibles por la negociación colectiva, con lo cual se puede pactar por debajo y el suelo está cada vez bastante más lejos de los pies. Se ha reducido también la extensión y el número de trabajadores actualmente cubiertos por la negociación colectiva es bastante inferior de lo que era hace unos años. Y también se ha reducido, por último, la eficacia del convenio colectivo, que cuando yo empecé a estudiar Derecho del Trabajo, el convenio colectivo tenía carácter de norma jurídica, hoy es una norma jurídica con escaso poder de obligar, con todas las fórmulas de descuelgue de todo tipo de condiciones de trabajo que ustedes seguro que conocen. Y por último, ¿qué se ha hecho con la herramienta fundamental de presión de los trabajadores y de sus organizaciones? Pues mediante una regulación que ustedes conocen que seguramente como una regulación preconstitucional del año 77 y una interpretación posterior del Tribunal Constitucional, lo que se ha hecho es un uso abusivo y constante de una figura, los servicios mínimos, que evidentemente debe servir, como su propio nombre indica, para asegurar que determinados servicios que son esenciales para la comunidad se mantengan, no se incrementen durante los periodos de huelga. Si ustedes analizan la jurisprudencia de nuestros tribunales, verán que una y otra vez declaraciones de servicios mínimos por parte de las administraciones públicas son consideradas abusivas, pero esto sucede después de que la huelga ya se ha terminado. Se ha reprimido el derecho de huelga por distintas vías, por vías de hecho, pero también por vías de derecho. Y entre las vías de derecho, la inclusión en el Código Penal de distintas figuras de actividades tradicionalmente realizadas por los piquetes. No se trata de
que se autorice cualquier actuación violenta, lo que se trata es de entender cómo se está incluyendo en el Código Penal excesos en el ejercicio de un derecho fundamental. Creo que las escalas son distintas. Y por último, se han establecido distintas fórmulas de arbitraje obligatorio para cercenar, para limitar, para reprimir el ejercicio del derecho de huelga. Pues bien, esto ha sido de una forma telegráfica y reducida lo que a mi juicio es la actuación de los distintos gobiernos y de los distintos parlamentos desde 1980 hasta la fecha sobre el marco normativo laboral. ¿Qué deberíamos hacer para restituir de alguna forma este instrumento en su eficacia, en su utilidad para garantizar una distribución de la riqueza en origen? Pues evidentemente hay medidas a corto plazo, porque todas no se pueden hacer en una legislatura, y yo diría que ni siquiera en dos, y otras medidas que se me ocurren que son fundamentales si queremos a largo plazo mantener esta disciplina jurídica, este marco normativo como un instrumento eficaz para la sociedad para garantizar que no se produce esa pobreza laboral. A corto plazo, reforma o regulación de las relaciones atípicas y paralaborales, es decir, hay que hacer una regulación de las prácticas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos jóvenes que van a estar 2, 3, 4 años trabajando para distintas empresas sin que aparezca en ningún sitio que son trabajadores. Y eso es algo que no nos podemos permitir. En esos primeros años de actividad laboral, esas personas tienen que tener un reconocimiento y un reconocimiento como trabajadores. Pero también todos los tipos de contrato temporal o de contratos temporales deben ser revisados, porque ya saben ustedes cómo ha ido creciendo la contratación temporal en España y manteniéndose muy alta, por encima del 30%, independientemente o casi independientemente del ciclo, y cómo ha crecido el trabajo a tiempo parcial en los últimos años, que ya saben ustedes que es un trabajo en el que normalmente cuando se cae pues se entra en la trampa de la pobreza y es difícil salir. Todas esas modalidades contractuales habría que revisarlas. Habría que revisar en particular la modalidad contractual del contrato de obra o servicio determinado, que unido a la descentralización productiva hace que muchos trabajadores de contratas y subcontratas estén contratados temporalmente durante 10, 15, 20 años, lo cual es una absoluta anormalidad. Y, por supuesto, habría que regular de otra forma o plantearse una eliminación de esa nueva figura de hace unos años, que es el trabajo autónomo económicamente dependiente, que ya saben ustedes que es una figura de legalizar o una forma de legalizar, en muchos casos al menos, el trabajo del falso autónomo. ¿Qué podríamos hacer respecto de la representación de los trabajadores? Pues de momento, y en tanto se plantea la posibilidad de establecer una regulación que elimine esos graves problemas a los que hemos hecho alusión anteriormente, es garantizar al menos que todos los trabajadores tienen una representación, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Y esto se podría hacer mediante una serie de disposiciones que permitiesen en aquellos sectores que por distintos motivos no pueden acceder a una representación, que tuvieran una representación real. Por último, en materia tanto de negociación colectiva como de huelga o de conflicto colectivo, habría que replantearse cómo es la regulación de la negociación colectiva en las empresas que tienen una actividad descentralizada, las empresas o grupos de empresas o contratas y subcontratas que tienen una actividad descentralizada. Y plantearse que en vez de esa negociación colectiva típica de sector, tengamos una negociación típica de producto, es decir, todas las empresas que participen en la elaboración de un producto en sentido muy amplio, no en sentido estricto, participarían del mismo tipo de negociación colectiva y del mismo tipo de representación, con lo cual se cambiaría el efecto negativo que la descentralización productiva ha producido sobre el conjunto del derecho del trabajo. Y en materia de huelga, pues habría que hacer una nueva regulación de los servicios mínimos para evitar que por esta vía se vacíe de contenido el ejercicio del derecho de huelga. A medio plazo, ¿cuál sería ese escenario ideal al que, desde mi punto de vista, deberíamos de tender? Pues deberíamos de olvidarnos de la lógica del Estatuto de los Trabajadores, y esto es un gran salto y, por lo tanto, tiene que ser objeto de mucha discusión, para elaborar un Estatuto del Trabajo Humano, independientemente del tipo de relación jurídica que se aplique. Entendiendo que existen y van a seguir existiendo distintas formas de ordenar lo que es una prestación de trabajo
y que, por lo tanto, tenemos que hacer una regulación mucho más compleja, mucho más complexiva. Esto no significa que sea una regulación unitaria. Tendrá que ser una regulación diferenciada en la que también cabría pensar si es lo mismo la regulación del trabajo por cuenta ajena en una empresa pequeña o muy pequeña, que es lo que tenemos básicamente en España, y en una empresa mediana, grande o muy gran empresa, ¿no? También deberíamos de replantearnos el concepto empresa, el concepto empleador actualmente vigente en el Estatuto de los Trabajadores, ahora a la hora de imputarle la mayoría o la gran mayoría de las responsabilidades que tienen que ver con el contrato de trabajo, porque ese concepto hace que muchas veces los trabajadores no tengan frente a quién reclamar, porque aparece eso que en la doctrina llamamos el empresario tenebroso, ¿no? Que no se sabe quién es el verdadero empleador y, desde luego, perdemos el flujo del dinero. Vamos a pedirle responsabilidad a quien no se llevó el dinero. Y eso se puede replantear. Por supuesto, se trataría también de eliminar distintas fórmulas de terciarización de la prestación de trabajo, como las ETT, si bien puede haber alguna norma comunitaria que nos dificulte esto, pero siempre podríamos buscar una forma de eliminar los efectos que producen más que de eliminar la figura. Y, por último, yo creo que resulta fundamental modificar la regulación actual de la extinción del contrato de trabajo. Todos los tipos y posibilidades de despido deben ser revisados y, desde luego, podríamos acabar con figuras como el despido improcedente, que evidentemente es un despido sin causa, es un despido contrario a la regulación y es un despido que no se permite, o una extinción del contrato que no se permite en otras modalidades. Como digo, estos son solo líneas básicas, intentando cumplir estrictamente el tiempo que se me ha asignado, pero entiendo que debemos de establecer unas medidas inmediatas que vayan a retrotraer algunos aspectos fundamentales para devolver al derecho del trabajo como instrumento adecuado para realizar un reparto de la riqueza en origen, y después tenemos que hacer un replanteamiento de todo lo que es esta disciplina histórica para que en el futuro siga cumpliendo ese fin y no desaparezca. Muchas gracias. Ha habido un recambio en la moderación, que Gemma se tiene que ir corriendo a coger el AVE. Tenemos muy poquito tiempo para el debate. Yo os preguntaría si queréis hacer alguna intervención al hilo de las intervenciones de los distintos ponentes. Veo que hay dos. ¿Alguna pregunta explícita sí. que se me ha hecho? Sí, por eso. Un par de cositas muy brevemente, contestando a las preguntas que me hacía el profesor Gimeno. Una muy clara. Yo también estoy a favor de que la renta sea un derecho de las personas y no de las familias. Pero el problema es cómo lograrlo, ¿no? Es decir, no basta con decir que sea un derecho de las personas, ¿no? Después hay que financiarlo. Entonces, la segunda cosa que quería comentar es que me encantaría ver los números de cómo se puede financiar eso en un periodo relativamente breve de tiempo, ¿no? Porque yo creo que tiene más problemas de lo que parece, ¿eh? Yo llevo bastante tiempo estudiando esto y tiene... Mira, te voy a poner simplemente un ejemplo de problema que es a la vez económico, administrativo, de gestión, burocrático, etcétera, que es la integración de una renta básica universal con la seguridad social. Es decir, a veces suponemos muy alegremente que vamos a integrar el primer tramo de todas las prestaciones contributivas, ¿no?, como si fuera una renta básica. Pero eso, yo diría, es decir, es un marrón que no le arriendo la ganancia a quien lo tenga que hacer, ¿eh? Porque, claro, ahí hay derechos contributivos a través de las cotizaciones pasadas que se ven plenamente afectados, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso como ejemplo de que una renta básica, todo y estar a favor de ella completamente, hemos de ser conscientes que tiene muchos más problemas administrativos de los que parece. Daniel. A ver, casi telegráficamente también por el tiempo, ¿no? Pero vamos a ver, algunas cosas así muy... Yo creo que deben entenderse que, tal como ha explicado también
el profesor Gimeno, estamos jugando con el IRPF actual. Es decir, es un ejercicio simplemente de realismo. Es decir, esto es una porquería, pero incluso así, con esto, sale. Unos lo ven de una forma y otros de otra, pero incluso así sale. ¿Qué quiere decir? Que este IRPF, yo creo que aquí no hay la menor discrepancia, es un IRPF completamente falto de reforma, pero a fondo, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, cuidado, porque cuando José Antonio hablaba de política real, cuidado porque si lo que se intenta es financiar una parte de una de estas fases mediante, también decía, tanto lo dice el papel como lo ha dicho oralmente, mediante una serie de deducciones que son regresivas del IRPF, cuidado, porque en nuestro caso, tal como sale aquí, gana el 80% de la población, pero los cálculos que hemos hecho, luego te los paso por correo electrónico, siendo muy generoso sale perdiendo el 50% de la población. ¿Por qué? Porque está sacando... No, porque tú puedes aplicarlo únicamente a las decilas superiores y si calculas lo que las decilas superiores se están ahorrando con esas reducciones y deducciones, te sale perfectamente una cantidad muy superior a la del programa del plan de choque. Bien, intercambiaremos datos a ver qué sale, ¿no? Y hacerlos públicos esos datos. Sí, después. por supuesto. Otra cosa, que me parece que no ha habido discrepancia, aunque evidentemente cada uno, como es normal, ha tirado para lo que creía más conveniente, pero es que esto que se está planteando, sea una renta básica, sea un plan de garantía, unas rentas garantizadas y tal, si no se implica en una política económica general, esto también puede ser un fracaso. Una política económica quiere decir esto, política económica, primero, a qué grupos vamos a favorecer y a qué vamos a perjudicar. Y a partir de aquí hacemos la economía que esto lo hace posible. Esto es lo que nadie dice y hace. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido a favor de los grupos más ricos, ¿no? De lo que se trataría es por una vez que no fuera así. Por ejemplo, ¿qué tal una renta máxima? ¿Qué tal una renta máxima? Digo, renta máxima es una de las cosas que están proponiendo para mí los mejores economistas de la actualidad, o algunos de los mejores economistas de la actualidad. Por ejemplo, simplemente haciendo cosas de países tan radicales como Estados Unidos y el Reino Unido durante los años 50, 60 y 70, donde la tasa marginal impositiva a los más ricos era el 93%, al menos nominal 93%. 93%. Todo el mundo sabe que Estados Unidos y el Reino Unido no tienen veleidades, no han tenido nunca veleidades comunistas, ¿verdad? Y es lo que este economista, Paul Krugman, dice, precisamente esto es lo que hizo el Big Crunch, ¿no? ¿Por qué? Porque la renta nunca había estado en Estados Unidos durante el siglo XX tan comprimida. Evidentemente, claro que había ricos, solo faltaría, pero ¿por qué? ¿Dónde está escrito que a partir de determinado nivel es lícito seguir ganando? Bien. Y finalmente, una cosa también por el tiempo, ¿no? No tengo ningún tipo de duda que culturalmente es mucho más aceptado a las rentas condicionadas a algo, a ser pobre, por ejemplo, que una renta universal. No tengo ningún tipo de duda. Por ejemplo, esto, además que estaba muy mal hecha esta encuesta, como el mismo José Antonio ha dicho, ¿no? Porque es de una confusión terrible, pero claro, hoy mismo, en el viaje hacia aquí, de Barcelona a Madrid, por teléfono, la mítica agencia de noticias rusa Novosti pregunta sobre una serie de cosas de la renta básica. Pero los ricos todavía tendrían que recibirlo. Claro que hay que hacer un gran trabajo al respecto. ¿Por qué? Porque la idea esta que todo el mundo, sin hacer nada, hasta los ricos tendrían... En fin, no hace falta que volvamos a repetir que los ricos la recibirían, pero los ricos perderían, ¿verdad? Pero bueno, esto es verdad que hay que explicarlo y es una batalla larga y difícil, no hay ningún tipo de duda, como decía el profesor Gimeno. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Alguna intervención más? Realmente estamos muy fuera de tiempo. Si hay alguna pregunta muy breve, muy concreta, muy sucinta, veo que hay demasiadas. Sí informo, y no robo tiempo porque lo cedo, que
que la intención del instituto que dirijo es organizar con más tiempo unas jornadas exclusivamente sobre renta garantizada, renta básica, para más adelante, porque el tema, por lo que habéis podido comprobar, da de sí. Dicho esto, hacemos una rueda de preguntas. Os pido 10 segundos, 15 por pregunta, y os pido la máxima brevedad. Y no voy a poder atender a todas porque he visto muchísimas manos levantadas y es que a las 8 deberíamos empezar el siguiente turno, ¿no? Sí, por ahí. Solo quería felicitarles por el trabajo presentado, etcétera, pero quería recordarles que desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano no percibe al Estado ni a la administración pública como un agente que va a ayudarle. Entonces, esta medida que plantean suscita desconfianza desde el punto de vista del ciudadano. Yo creo que es el motivo por el cual Ciudadanos lo presenta como una medida, le cambian el nombre, como bien han dicho, como lo llaman, impuesto negativo sobre la renta. Y creo que es un tema que podrían pensar en ello, porque desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista parece que asistimos a un debate universitario, pero desde un punto de vista de la viabilidad y en la calle, la experiencia, yo en mis años de vida de ciudadano, lo que es la experiencia de alguien que no está metido en la administración es que el ciudadano que está en el mundo capitalista está totalmente desprotegido por el Estado, y el Estado, precisamente, su sistema impositivo se retroalimenta, y si el impuesto sobre la renta no es redistributivo es porque nosotros como ciudadanos percibimos que simplemente retroalimenta la máquina y es un colaborador necesario de los propietarios del capital. Así creo yo que se ve, y entonces esta medida me parece que, bueno, presentarla pues necesitaría a lo mejor algunos matices para que sea comprendido, porque, vamos, mi percepción es que la administración del Estado como actor es un poco malo, y de eso es una fortaleza para Ciudadanos, que de hecho la están utilizando. Bueno, nada, más que una pregunta, una observación. Había por allí otra mano levantada. Sí, me gustaría... Te pido mucha brevedad por... Sí, es muy breve. Ya que no han sido convocados los miembros del Círculo de Renta Básica de Podemos, me gustaría mencionar que hay una propuesta hecha, se puede votar online en la plataforma de Podemos, y que nada, necesitamos apoyo y difusión. Gracias. Sí, bueno, una última pregunta al fondo. Bueno, yo estoy... Bueno, en primer lugar, sí os pido... simplemente darles las gracias por estas horas que nos han dedicado a quienes queremos informarnos y por este pequeñísimo espacio de debate. Mis preguntas son muy concretas. Exactamente, ¿en qué supuestos, a qué personas afecta la renta garantizada? ¿En qué momento están en condiciones de aplicarla? ¿Es lo que está aplicando en este momento el País Vasco? Es lo mismo, porque entonces estaría en condiciones de aplicarla casi de forma inmediata si llegan al Gobierno, incluso en las autonómicas. Y luego me ha parecido percibir que en el momento en que se está dispuesto a dar cualquier tipo de prestación, parece que en una legislatura no se puede hacer, que tiene bastantes complicaciones, probablemente sea así, que hay trámites burocráticos. Sin embargo, cuando tenemos que pagar impuestos, es decir, si en el momento determinado se paga un IVA, la puesta en funcionamiento es inmediata. A nosotros no nos dan tiempo para decidirlo. Sin embargo, a la hora de que un gobierno nos tiene que dar algo, sí tiene que pasar mucho tiempo y requiere mucho trabajo. Nada más que eso. Gracias. Dos últimas preguntas, os pido de verdad mucha brevedad. Os quería hacer una reflexión, porque todos los trabajos económicos que estáis planteando de rentas garantizadas y demás, yo creo que obvian una realidad, que hace del trabajo de 20 años para acá el empleo se ha reducido y dentro de 20 años será todavía menor. Eso se llama desempleo tecnológico. Esto es una cosa que la renta básica yo creo que es la mejor herramienta que tienes para contrarrestar el efecto del desempleo tecnológico. Lo demás, sinceramente, no sé cómo lo veréis, pero mucha gente creemos que son parches en una cámara rota. No lo sé si vosotros lo veis así o cómo podéis y planteáis mi reflexión. Una última pregunta al fondo. Muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Gracias al Instituto. Espero que en la circular
estos trabajos se puedan profundizar y poner. Me parece un elemento extraordinario. Y la diferencia de poner esto en práctica con la realidad que tenemos ahora, entiendo yo que pasa no por la voluntad política, sino por la honestidad política, que no ha habido para nada en esta transición. Por lo tanto, yo creo que habría que ver qué vamos a hacer con lo de la renta en relación a las pensiones, por ejemplo, de las viudas. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy con el profesor de la renta individual, no la renta familiar, porque las mujeres que no tienen familia, ¿qué hacen? Y nosotras somos unas personas que estamos precisamente muy discriminadas dentro de este sistema. Ahí está el tema de la brecha salarial. Y por otro lado, yo creo que hay un instrumento que debemos de potenciar, que es el instrumento sindical, que se ha dedicado quizá de una manera un poco perversa para mí, a solamente los convenios colectivos, fundamentalmente de las grandes empresas. Si estamos por otro trabajo productivo, otra forma de hacer estas cosas, habría que implementar otro tipo de ayuda a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Gracias. Telegráficamente. Sí. Bien, la pregunta que se me planteaba, ¿quién tendría derecho a esta renta garantizada? Básicamente, todas aquellas personas que vivan en hogares que estén por debajo de las cuantías garantizadas. En el caso de que existan ingresos salariales que estén por debajo de la cuantía garantizada para la renta complementaria y en el caso de que no existan, de la cuantía garantizada para la renta garantizada. Hay una cuestión, la de la individualización, que no me he dado tiempo de explicar, pero hay una posibilidad alternativa, que es que, dado que el coste de la individualización es el problema, porque yo no le veo ningún problema a la individualización en sí, el problema es el coste. Entonces, dado que el coste es el problema, lo que quizás se podría pensar es un sistema por el cual el coste se calcula a nivel familiar, pero después la prestación se puede recibir de forma más individualizada dentro de cada hogar familiar. Por ejemplo, repartiéndola entre todos los adultos que existan dentro de ese hogar. Esta es una posibilidad. Y después, ¿es la renta garantizada que está funcionando en el País Vasco? No es exactamente lo mismo porque hemos introducido modificaciones, pero desde luego está inspirada en el modelo del País Vasco, que es el que, de lejos, mucho mejor ha funcionado en todo el Estado español, tanto desde el punto de vista de la intensidad protectora, como desde el punto de vista de la cobertura, como desde todos los puntos de vista, ¿no? Y una última cosa, yo creo que has planteado una cuestión que es clave, que es la cuestión de cómo llevar a cabo el control de una renta condicionada a no disponer de rentas. Y no lo hagamos desde los servicios sociales porque esto crea estigma y hace que los trabajadores sociales se dediquen a cosas que no son su trabajo. Hagámoslo desde el sistema fiscal, desde la inspección de Hacienda. Es decir, si tú planteas una renta básica universal, igualmente tienes que controlar los ingresos de la gente. Pues con esto lo mismo, ¿no? Es decir, no controlemos los ingresos de los pobres, controlemos los ingresos de los ricos. Y esto se puede hacer también con una renta garantizada. Sí. Bueno, Daniel y Rafa. Y yo solamente una cosa que se ha hecho referencia. Bueno, por cierto, el Círculo Renta Básica de Podemos sé que está haciendo un buen trabajo independientemente de mis diferencias con las concreciones, pero bueno, realmente está haciendo muy buen trabajo. Bueno, pero yo lo que me refería, o lo que me quería referir en estos 30 segundos es que hay un tema que en parte trasciende lo que estamos hablando, pero me lo ha recordado una de las intervenciones, que es evidente que el mundo desde el punto de vista laboral, también se ha referido antes nuestro compañero de mesa, no es igual al de hace 30 o 40 años, pero que no es igual, es que es muy diferente. Y hay gente que todavía está pensando en propuestas como si el mundo fuera igual hace 30 o 40 años, y no es así. Entre otras muchas cosas, hace muy poco acaba de salir un estudio de la Universidad de Oxford donde se explica, según el estudio que han hecho, en los próximos años, no muy lejanos, todas las
profesiones, empleos, etcétera, con o mucha o poca posibilidad de mecanización. Cerca del 1 sería altísima probabilidad, cerca del 0 pequeñísima. Y hay una cantidad de trabajos, incluso algunos relacionados con el mundo intelectual, digámoslo así, no simplemente los más mecánicos, con altísima probabilidad de mecanización, que es impresionante. Por lo tanto, lo que tenemos es que pensar, creo yo, en garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. Eso que dicen algunos sindicatos es el trabajo que da dignidad. No, el trabajo no da dignidad, es tener la existencia material garantizada. Y esto significa, pues efectivamente, pensar en otras cosas, con que el mundo es tan diferente al de hace 30 o 40 años que por mucho que a algunos gustase, no va a volver. Muy rápidamente, nos han hecho creer algunas cosas que no son, nos han hecho creer el pensamiento único, algunas cosas que no son muy exactas. Hablo muy de memoria, pero no me voy a equivocar en los órdenes de magnitud, creo. En 1980 los cotizantes a la Seguridad Social no llegaban a 11 millones o estaban de ese orden. En 2007 creo que se alcanzaron los 21 millones. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Lo que sí sé es que desde 1980 a la actualidad prácticamente la jornada no se ha reducido nada. O sea que si reducimos un poquito la jornada podemos llegar a muchos más millones de trabajadores, ¿no? Aunque yo coincido que la dignidad es humana, no es del trabajador ni de la trabajadora. Y por último, es necesario incluir esta propuesta, solo que no era el espacio para debatirlo ni el momento, en una reconfiguración también del actual sistema de prestaciones de la Seguridad Social. Por supuesto, hay que desvincular de una vez y por todas el derecho a la salud de la realización de un trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena. Eso no puede volver a ser, es un salto atrás, un salto a los momentos más oscuros de nuestra historia. Pero también hay que reconfigurar las prestaciones porque, como decía Dani, y yo coincido 100% con él, no estamos en la sociedad de los años 80 y por lo tanto hay prestaciones que hay que reconfigurar, las prestaciones económicas me refiero, y hay nuevas necesidades de prestaciones económicas para las personas que realizan un trabajo a las que no se está atendiendo. Juan, ¿algo que añadir? Pues es que lo malo es que me enrollaría. No, no, por eso. Solo la sorpresa que me ha causado el que haya habido una intervención diciendo que no entiende el Estado redistributivo, ¿no? Cuando creo que para nuestra generación casi era esencial el Estado redistributivo. Es decir, cómo han conseguido los medios de comunicación, pues la cruzada que emprendieron desde Thatcher, Reagan y compañía, el que haya cambiado la mentalidad de esa forma me asusta, ¿no? Es decir, por definición, el Estado es el contrapoder al primer sector, que es el mercado, que lleva a la desigualdad. Me temo. Sí, creo no podemos abrir un debate. Yo creo que, en cualquier caso, la intervención iba más desde la percepción del Estado como un aparato no siempre cercano a la ciudadanía, no como… Pero, en cualquier caso, sí quería decir dos cosas más. Una, que conozco y sigo de cerca el trabajo del Círculo 3E y dentro de él de la gente de Renta Básica con la que me he puesto en contacto para ver si organizamos desde el Instituto alguna jornada que permita seguir el debate, que está muy claro que el trabajo no nos hace libres, pero sí asegurar las condiciones materiales de existencia y desde Podemos creo que ese va a ser el objetivo a corto, medio y largo plazo y que seguiremos discutiéndolo y que ahora inmediatamente viene la siguiente mesa con 3 economistas para seguir ahondando en las condiciones materiales de posibilidad de esa paulatina transformación que permita ir generando reducción de la desigualdad, aumento de la libertad y asegurar las condiciones materiales de existencia. Y muchas gracias a los ponentes, a los 4.